Padre Celestial, Señor, te doy las gracias nuevamente por el privilegio y la responsabilidad que tenemos y que tengo, Señor, de presentar tu verdad a tu pueblo. Señor amado, yo te ruego que nos permitas, a través del estudio del Evangelio de Marcos, Señor, conocerte, Señor, un poco más como el siervo perfecto. Entendemos, Señor, los diferentes enfoques de tu palabra en los evangelios, como el rey en Mateo, como el Hijo de Dios en Juan, como el Hijo del Hombre en Lucas, pero estamos viendo ahora en Marcos como el siervo perfecto. Señor, te doy las gracias porque tú en verdad, Señor, viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. No viniste a servir, sino a ser servido, sino a servir, Señor, y dar tu vida en rescate por muchos. Te doy las gracias, Señor, por quienes en esta noche aquí juiciosamente escuchan tu verdad. Te ruego, Señor, que tu palabra llegue a nuestros corazones y que en verdad ya transforme nuestras vidas para que en una perfecta unidad y comunión crezcamos en aquel que es Cristo Jesús. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos. Entonces, vamos a Marcos capítulo 6, versículo 30. Y vamos a ver solamente estos dos versos hasta descubrir un poquitico más la intención del Señor en los primeros dos versos de Marcos capítulo 6, versículo 30 al 32. Entonces dice la escritura, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, dice, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Estamos viendo principios prácticos para el ministerio, principios prácticos para el servicio, como el Señor comienza enviándolos desde Marcos capítulo 6, versículo 7, y los envía en parejas de dos en dos para cumplir unas labores que era que prediquen el evangelio del reino. Ellos en realidad su enfoque real en ese momento fue hablar de que el reino de Dios se estaba acercando. ¿Quién representa el reino de Dios? El reino de Dios, el Señor Jesucristo. Y más adelante le envía a otro grupo en parejas que son los 70, eso está en Lucas capítulo 10. Y todos ellos regresan de una manera feliz y gozosos porque ellos vieron un efecto en la labor que estaban haciendo. Ellos dicen que aún incluso, dice aquí en Marcos capítulo 6, versículo 12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esta reacción o este efecto que estamos viendo en Marcos capítulo 6, versículo 13, fue gracias a que ellos obraron en el nombre o fueron en el nombre del Señor Jesús, ¿no? Es la autoridad que Él nos entrega, ¿no? Ellos no iban con un poder natural de por sí, como algunos quieren enseñar hoy día, sino sencillamente porque siguen siendo los cobardes discípulos que aún están en un proceso de crecimiento, madurez y dependencia. Unos meses más adelante, un año más adelante, ellos le abandonan, dejando al Señor en el huerto de Getsemaní totalmente solo. Y un joven desnudo, dice la escritura, que con lo que le envolvía salió corriendo, dicen los estudiosos que era posiblemente Marcos el que escribió el evangelio, ese joven que aparece en las escrituras que huye semidesnudo porque estaban descansando en lugar de estar orando. El Señor les dijo, no, aquí voy a orar, quédense ustedes aquí también oran, pero cuando Él regresa, los encuentra durmiendo. Y vemos que en realidad los apóstoles pues necesitaron ser entrenados aún más y en realidad ser perfeccionados aún más por medio del sufrimiento, de la prueba, para que pudiesen ser de verdad verdaderos enviados. Esto que vemos aquí en Marcos capítulo 6, versículo 30, es la única vez que se menciona la palabra apóstol, donde Marcos designa a los 12 como apóstoles. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra apóstol según el concepto de la palabra de Dios? Enviado, ¿no? Uno que es enviado con una labor específica. Si es enviado por alguien, en este caso envió a los 12, más adelante los 70, van en el nombre de alguien, no van en el nombre de ellos mismos, ¿no? Hoy en día se enseña el ministerio apostólico y la escuela de profetas, algo que no tiene un sustento en la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado con aquellos maestros o predicadores que se autoproclaman como profetas de Dios de una manera muy diferente a lo que la escritura dice, o como apóstoles o enviados de Dios, y ellos quieren enseñar al pueblo que es en realidad como el enlace entre el pueblo creyente, los hijos de Dios en la iglesia y Dios mismo. Entonces se ha generado una especie de culto
a los llamados apóstoles modernos, y hay que tener mucho cuidado con eso. La palabra apóstol en realidad viene a significar un título con el cual se identifican primero a los 12 y más adelante, aunque su sentido primario en la escritura no ha cambiado, más adelante a otros. Y aquí vemos algunos ejemplos. Dice, por ejemplo, los 12 discípulos fueron llamados apóstoles. Bernabé en Hechos 14:4 y en Hechos 14:14 fueron llamados, fueron considerados con Pablo como apóstoles allá en Iconio. Santiago es considerado por Pablo como un apóstol, también un enviado. Andrónico y Junias, que eran parientes de Pablo, él dice, mis parientes y compañeros de prisiones también son llamados apóstoles. Y también se mencionan en el ministerio que vemos en Efesios capítulo 4, que el Señor, él mismo instituyó a unos, como dice la escritura, dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a unos enviados, y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son los 5 ministerios, porque estos ya son ministerios que se desarrollan en la iglesia, pero que tienen que ir respaldados con un don. En esta manera, eso lo estamos viendo con los caballeros. Ya vimos con los caballeros el de apóstoles y el de sabiduría. Estamos viendo los primeros dones que se ven en 1 Corintios capítulo 12 al 14, en Romanos capítulo 12 también. Entonces, mis amados hermanos, miren que se ve también juntamente, por ejemplo, en Lucas 11:49 o en Efesios 3:5. Voy a leer Efesios 3:5, que es más cerquita, que lo tengo acá. Y Efesios 3:5 dice, hablando de que ahí cuando se ejerce una labor para el Señor, aquí están trabajando 2 ministerios diferentes. En Efesios 3:5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas, van juntos por el Espíritu. También en Apocalipsis se mencionan ambos juntos, apóstoles y profetas. El apóstol es uno que es enviado. El profeta, ¿quién es? En el término bíblico, no el término moderno. ¿Quién es un profeta? El profeta es uno que habla las palabras de otro. En este caso, cuando hablamos la escritura, por eso la Biblia habla de unos dones que aparentemente se detienen ahí. En 1 Corintios dice que las profecías acabarán. Sí, las profecías han terminado, porque la escritura ya se completó, pero el don de profeta en cierta forma aún está vigente, porque eso es lo que hace alguien que habla la palabra de Dios. Cada vez que nosotros en un testimonio real usamos la escritura, estamos siendo los profetas de Dios, estamos hablando las palabras de otros. Y hay que tener cuidado porque es muy delicado, de cierta manera, es de gran responsabilidad no inventarnos, porque el Señor en Isaías, por ejemplo, habla, Isaías 40 en adelante más o menos habla de aquellos que se autodenominaban profetas y hablaban mentiras. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, cuando el Señor aparentemente revela algo, tiene que estar completamente sujeto a la escritura, a la verdad de Dios, a la Biblia. No se puede inventar unos supuestos visiones o supuestos llamados de Dios si no están respaldados por la escritura. Entonces, hermanos, los que somos enviados o somos mensajeros, los que servimos, no vamos con ningún poder milagroso de por sí. Nosotros vamos en el poder de quién. Dice en Colosenses un poder que actúa en nosotros. Dice en Efesios capítulo 3 también versículo 20, un poder que actúa poderosamente en nosotros. ¿Cómo se llama ese poder? El poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Ese es el poder que tenemos. El poder de aquel que resucitó a Cristo de los muertos y los sentó en lugares celestiales es el mismo poder que está actuando en nosotros. En Efesios capítulo 3, versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, miren, mucho más abundantemente de lo que pedimos. Por eso hay que, bueno, saber pedir o saber entender, eso se llama sabiduría, saber entender el propósito de Dios. Dice, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. He leído Efesios capítulo 3, versículo 20. Ahora, hermanos, los creyentes, cuando ejercemos o cuando desarrollamos una labor en el cuerpo local para que la iglesia crezca, lo hacemos o debemos hacerlo en la autoridad que da su nombre, pero también en la autoridad de las escrituras. Por eso es bueno entender la escritura y la verdad de Dios como algo que es inalterable,
no se puede cambiar, hay que interpretarla de una manera correcta y completa para poder en base a eso obedecer. Y habíamos visto el jueves anterior también cómo Jesús explicaba, eso, vamos a Juan capítulo 6, antes de dar la enseñanza o de que él hiciera el milagro, vamos a ver así, en cierta forma, el Señor quiere enseñar algo, porque dice en Juan capítulo 6, versículo 1, después de esto, ¿qué fue esto? Él le da una exhortación a los discípulos que llegan a él con la noticia de que Juan había sido muerto, ¿cierto? Y él comienza a hablar de la resurrección, él comienza a hablar del qué era lo que lo respaldaba, como diciendo, mire, el sacrificio de Juan no fue en vano, el sacrificio de Juan y la muerte de Juan tenía un propósito. Por ejemplo, en Juan 5:19, vamos a ver el contexto. Ese contexto comienza de lo que él les dice a ellos en Juan 6:1, comienza desde Juan, aproximadamente desde Juan capítulo 5, versículo 30. Ahí donde comienza el Señor a explicarles. Él les está diciendo que él tiene un respaldo, ¿no? Dice, por ejemplo, en Juan 5:19, ¿qué es lo que hace Jesús? Dice Jesús, o yo coloqué, pero ustedes pueden darme también su entendimiento aquí. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan 5:19, ¿no? Y coloqué acá, Juan 5:19, y él lo completa a partir del verso 30, da algo más. Entonces, él dice que en verdad él está imitando al Padre. Y nosotros también, la escritura enseña que nosotros, Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. La gran pregunta, mis amados, es ¿qué tantos estamos siendo nosotros imitadores? ¿Qué tanto nosotros estamos imitando a Cristo? O no tanto decir como Pablo, imíteme a mí, no somos dignos de ser imitados, pero sí al Señor. Entonces, Jesús imita al Padre. Y en el verso 20 de Juan, también Jesús habla de algo, habla de un respaldo. Dice en Juan 5:20 que él es amado por el Padre y le muestra todas las cosas que él hace. En Juan 6:21, en Juan 5:21, también dice que él tiene autoridad para qué. Juan 5:21, él tiene autoridad para qué. Para dar vida. Ustedes debieron haberle leído las notas. Dice, así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Qué más dio el Padre al Hijo? Que lo respalde en el versículo 22. Autoridad para juzgar. ¿Qué le dice en el versículo 25 al 29? Autoridad para resucitar. Y en verso 30 y 31 el Señor dice que Él se somete a la voluntad del Padre y no está separado. Bueno, hermanos, como nosotros estamos definitivamente ligados al Señor, ¿cuál fue la enseñanza en el mismo Juan que habla de qué tan ligados, qué tan unidos estamos nosotros con el Señor? ¿En qué porción de la Escritura se habla de esto? En Juan. ¿Qué parte de Juan habla que nosotros estamos espiritualmente unidos a Cristo? Hay un texto completo que él habla en Juan capítulo 15, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahí está toda la enseñanza en Juan capítulo 15, desde el versículo 1 hasta prácticamente todo el versículo que tiene que ver con el contexto. Hermanos, nosotros estamos definitivamente unidos a Cristo. La pregunta vuelve a ser la misma, mis amados. ¿Qué tanto estamos imitando a Cristo como iglesia? ¿Qué tanto estamos nosotros unidos a Cristo en obediencia? Una cosa muy fácil, amados, es decir algo de bla, bla, de palabra, pero los hechos no están demostrando. Nuestras acciones, nuestras reacciones, nuestro testimonio no está mostrando verdaderamente lo que somos o debería mostrar verdaderamente lo que somos. Entonces, en Juan capítulo 5, versículo 31 al 35, el Señor da testimonios y en este caso menciona ya directamente a Juan y menciona en el verso 31 al 35, Juan Bautista dio testimonio de Jesús, ¿cierto? En el versículo 31 al 35. ¿Qué más dio testimonio de Jesús? En el verso 36 dice, las obras que el Padre me dio que cumpliese. ¿Qué va a dar testimonio de nosotros, hermanos, como iglesia? Si las obras que el Padre dio
al Señor para que hiciese, daban testimonio de Jesús. ¿Qué va a dar testimonio de nosotros como iglesia? ¿Qué daría testimonio de nosotros como iglesia? También nuestras obras. Por eso Santiago habla, ¿no? El hermano del Señor, que lo conoció tan perfectamente, que lo vio crecer, digo, hijos o amados hermanos, sean que hacedores y no solamente oidores, porque pues nos hemos acostumbrado simplemente a oír y a no comprometernos a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no nos comprometemos a desarrollar o dar testimonio de lo que oímos? Porque ni siquiera lo estamos haciendo en nuestra propia corazón o madurez. No estamos siendo lo que nosotros decimos proclamar. Entonces, las obras de Jesús, Juan Bautista y el Padre da testimonio de Jesús por medio. En Juan 5, 37 al 44 dice que él da testimonio por medio de la palabra. Dice, versículo 37, dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando, dice, en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Ahora, mire lo que dice el Señor en el verso 39. Me están siguiendo en Juan, ¿no? Escudriñar. Este término escudriñar, Juan 5:39, ¿en qué tiempo está? Tiempo verbal, es un tiempo, ¿no? Es una acción, tiempo verbal. ¿Cuál es? Presente imperativo, ¿no? Escudriñar, ¿no? No es que si usted quiere, que si se levantó con deseos, que le regalo al Señor los últimos 5 minutos de mi tiempo, de mi ajetreado día, no, él dice, escudriñen las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna. Bueno, la palabra de Dios nos revela a aquel que da la vida. La palabra de Dios nos muestra a aquel que tiene la vida eterna. Juan capítulo 5, versículo 24, en el mismo contexto dice, de cierto, cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso les dice minutos más adelante, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que antes testimonio. Algo que he visto a través del estudio de Marcos y a través de toda la escritura es cómo aprendo poco a poco a conocer más y más del Señor. Ese es en realidad el enfoque real de la escritura. No crecer en conocimiento, hermanos, que eso en realidad pues es bastante, muy importante, pero no es todo. Debemos crecer en cuanto conocemos nosotros al Señor. Y en ese texto de de Marcos capítulo 6, versículo 30 en adelante, el Señor va a mostrar dos aspectos de lo que Él es. El cuidado y su compasión. Eso lo aprendí yo en estos, bueno, lo he reforzado a través del estudio que me corresponde hacer para presentarles a ustedes esta enseñanza, entender el cuidado del Señor, ¿verdad? Y la compasión del Señor. Y eso está en los versos 30 al 32, que es lo que vamos a ver. Dice en Mateo, voy a tomar el verso paralelo, porque eso está en Mateo capítulo 14, en Lucas capítulo 9, en Juan capítulo 6, esto que estamos viendo en Marcos 6. Y en Mateo dice, entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Esto fue lo que pasó en Juan, ¿no? Ellos les dan el aviso al Señor, Juan fue muerto. Y el Señor les da lo que acabamos de ver de Juan 5, 21 hasta al final del capítulo 5, versículo 44, 45. Y pasa algo, oyéndolo Jesús, mire lo que dice el Señor en Mateo capítulo 14, 12 y 13. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Porque él cada vez, hermano, que encontramos en los evangelios, este concepto de que él se apartaba a algún lugar era para orar. Él no se apartaba solamente para descansar. Hoy vamos a hablar de descanso en el tiempo que tenemos, si Dios lo permite. ¿Qué tan importante es el descanso en la vida de los creyentes? Pero no es un descanso para locha. Algunos pensarán descanso de, bueno, no tenemos culto. Ay, qué descanso. No, eso es para mí es pecado. Para mí es pecado, ¿no? Aprovechando las vacaciones de iglesia, entonces no vamos al culto. No, hermanos, miren lo que dice en Marcos capítulo 6, versículo 45. Enseguida, más adelante, lo siguiente que veremos después de Juan, de la alimentación de los 5,000, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a
orar. Allí en Betsaida es donde él se encuentra con la multitud, ¿no? Donde él le dice a los discípulos para enseñarles otro aspecto de lo que él es, compasión. En Mateo capítulo 9, hablamos de que en el mismo contexto, cuando él le manda a los 12, y más adelante en Mateo 14 les dice, denles de comer. Y los discípulos, increíble, acaban de regresar de una correría donde han hecho milagros en el nombre del Señor. Y se confundieron, pero Señor, es demasiadas las personas, ¿qué podemos hacer? Denles de comer. Esa era la enseñanza, pero ¿basado en qué? No solamente, amados hermanos, denles de comer a esta multitud que se reunió aquí a escucharme en el aspecto de darles el sustento, sino tengan compasión de ellos. Porque en Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, habla de que él al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eso fue lo que compartí con ustedes este domingo, lo que significa la palabra desamparada, ¿verdad? Sin guía, totalmente en confusión, y la palabra dispersa, que es como el desecho cuando una persona está en agonía, muerta y moribunda y nadie presta atención. Entonces el Señor quería guiar a que los discípulos tuviesen compasión, pero ellos no iban a poder en cierta manera tener compasión, porque eso está en Marcos capítulo 6, versículo 34. Y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y él quería que sus discípulos tuviesen compasión. Vuelvo y hago preguntas, mis amados hermanos. ¿Qué tan compasivos somos? Si pudiésemos hacer un examen de la compasión en nuestros corazones, ¿qué podemos ver en sus corazones o en nuestros corazones? ¿Qué tan compasivos somos del dolor de los demás o las necesidades de otros? ¿Cómo estamos nosotros mostrando que en verdad somos unos verdaderos hijos de Dios? Porque oímos que el Señor en su palabra dice, sean compasivos, pero no lo estamos mostrando. Aquí hay un cortocircuito grave y hay que tener cuidado porque los religiosos escuchan y hacen, pero sin vivir. Y eso es delicado. Eso es lo que hacen los hipócritas religiosos. Ellos escuchan, ellos ponen normas de santidad o de espiritualidad, pero ellos mismos no lo son. No son espirituales, no son misericordiosos, no son clementes, no son entregados ni dadivosos. Eso es lo que el Señor quiso enseñar. Pero antes que eso, el Señor los lleva a algo maravilloso, porque eso también tiene que ver con el cuidado del Señor. Fíjense que el Señor en las cosas más pequeñas, cómo está atento de nosotros, ¿no? Dice en Mateo lo menciona, Juan 6:1 también lo menciona, pero Marcos es específico, porque él está hablando del siervo de Dios, ¿no? Y en Mateo dice, oyéndolo Jesús, o sea, la noticia de la muerte de Juan, se apartó allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Juan 6:1, después de eso, de que él escucha el informe de los discípulos, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, a Tiberias. Bien, ¿dónde están sucediendo estas cosas? En Cafarnaúm, ¿no? Si ustedes conocen el mapa y vieron, se sintieron interesados por el estudio, ustedes van a un mapa del mar de Galilea. Y en la parte arriba norte, hacia el occidente, está Cafarnaúm en el lado izquierdo, en el lado derecho del mar, en la parte norte, y a unos kilómetros al frente está Tiberias. Y el Señor les dice en el versículo 31 de Marcos, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Y Él los hace subir a la barca. Ellos llegan cansados de una correría. Perfectamente el Señor les dijo, vamos, sigamos caminando hasta Tiberias. Bueno, por tierra, caminando desde Cafarnaúm a Tiberias hay 10 kilómetros, ¿cierto? Pero él misericordiosamente los lleva en la barca y de Cafarnaúm a Tiberias solo está la mitad del recorrido por mar, 5 kilómetros, ¿no? Entonces el Señor prefiere llevarlos en la barca, que sea más fácil, a un lugar, pero ¿cuál era la intención de esto? No la locha, decir, bueno, no hay culto, decir los discípulos, no hay enseñanza de la predicación, no hay predicación del evangelio, vamos a descansar. Cuidado, hermano, nosotros estamos llamados a hacer, bueno, yo lo creo así, no sé. Sí, el descanso físico es muy, muy importante. ¿Quién de nosotros no físicamente no se cansa, cierto? Vi a los hermanitos que estaban en el matrimonio de Jason, las fotógrafas con un chupo, digámoslo así, corran para aquí. Y el hermano de la cocina que hizo un delicioso almuerzo, también cansadísimos. Ellos sí necesitaron un descanso físico, obviamente, eso es diferente.
Pero el Señor aquí nos quiere enseñar que es necesario casi siempre, hermanos, el descanso espiritual. Aparte del físico, tiene que sumarlo con el espiritual, ¿no? Algunos piensan que la iglesia se cierra como fuera atención, horario de atención, 8 a 12, 2 a 6, y después se cierra, no se atiende. Bueno, yo no lo creo así, ¿no? Entonces la iglesia del Señor siempre tiene que estar abierta para la necesidad. Y dice en Lucas 9:10, dice, porque estoy leyendo los contextos, Mateo 14, Juan 6, Marcos 6 y Lucas 9, dice, perdón, en Lucas 9:10 al 17, sí. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolo, fíjense, él los cogió, ¿a quiénes? Solo a los 12. Dice, se retiró aparte, solamente a ellos, no se llevó a los demás discípulos, sino solamente a los 12 y les dijo, vengan para acá. Se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida, o sea, al otro lado. Vamos allí a descansar, pero a descansar ¿de qué manera? A enfocarlos otra vez en la enseñanza espiritual y también en la oración. Eso es muy importante, hermano, no hay que restarle importancia al tema de la oración. Dice en Marcos 6:31, él les dijo, venid como vosotros, o sea, específicamente fue a ellos, aparte a un lugar desierto y descansado un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron como, ¿qué dice Marcos? Solos en una barca a un lugar. Esto nos enseña mucho. A veces, hermanos, hay que irnos solos en una barca a un lugar desierto, pero ¿para qué? Para recargar nuestras fuerzas espirituales. No, si fuera el descanso, no. Arme un plan de camellón y ya se para donde quiera, pero eso no le demerita la responsabilidad que tenemos, hermanos, de estar constantemente, sí, recargando las pilas, digamos así, espirituales para poder servir. ¿El descanso es un regalo de Dios, hermanos? ¿Ustedes qué piensan? ¿El descanso es un regalo divino? Sí, señores, claro, en Génesis capítulo 2, versículo, Dios descansó. Él fue necesario. En Génesis capítulo 2 dice que él descansó de todo lo que había hecho y instituyó un día en el cual sus hijos reposarían de toda obra, descansarían, no harían nada. ¿Para qué? Para echar, perdón, es el término incorrecto, para acostarse a dormir toda la noche, todo el día, ¿no? Bueno, a veces el cuerpo sí, sobre todo los más viejitos, el cuerpo se muele un poco, pero también, hermanos, para enfocarnos en cosas que nos edifiquen, que nos ayuden a crecer en una visitación, en un compartir, en un estudio bíblico, en hacer cosas que redunden y sumen al crecimiento de la iglesia, porque el descanso es un regalo de Dios, hermanos. Muestra que gracia y muestra cuidado. Por eso el Señor dice, vengan vosotros aparte, solamente ustedes, vámonos allí a descansar. Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3 habla del día de reposo. Ese día fue santificado. ¿Qué significa santificado? Apartado, ¿no? Algunos lo han malinterpretado y ya de una vez catalogan, y eso lo vemos ahorita con Colosenses, pero algunos enredaron la cosa dándole al sábado un lugar que en la doctrina cristiana no es su lugar ya. El sábado tiene dos propósitos, por decir así. El sábado fue dejado por el Señor para descanso. Para el pueblo de Israel, ¿qué es? ¿El sábado qué es? Una señal de su pacto también. No, una para Israel, no para nosotros. Por eso Pablo más adelante habla en Colosenses, en Romanos, perdón, capítulo 5 y 6, de lo que debemos nosotros hacer con el nuevo día de descanso. ¿Cuál es nuestro nuevo día de descanso? Bueno, dice en Hebreos 4, 9 a 10, porque este día de descanso, después de un día de toda la semana laborando, trabajando fuertemente, es responsabilidad, hermano. No es que si usted quiere, que si usted puede, el Señor por eso lo apartó, santificó un día para descansar, no para trabajar, repose, que es en casa, comparta con su familia, con sus amigos, haga algo que espiritualmente también lo edifique, sirva al Señor. Hemos estado por la gracia de Dios llevando, y eso sí, voy a seguir a pedir, estar más atento para pedirle el favor a otros hermanos que nos puedan ayudar en ese aspecto, de llevar la cena del Señor a hermanos que no pueden venir por diversas circunstancias, ya sea de salud o bueno, veremos bajo qué circunstancias. Pero espero que ustedes, hermanos, haya disposición
para llevar la cena a estos hermanos que de alguna forma, por alguna situación, no pueden venir a nosotros, nosotros debemos ir a ellos. Llevarles el pan y el vino y compartir con ellos un tiempo de oración y de charla edificante y compartir la cena del Señor. Porque, hermanos, debemos hacerlo para renovar, mantener una comunión fluida, fresca con el Señor. Entonces, ya dije, el día de reposo es un signo de pacto entre Dios y Israel. Eso está en Éxodo 20, 8 al 11 y en Deuteronomio 5. Dice en Hebreos 4, 9 al 10. Ustedes siguieron la nota. Dice, porque para el pueblo de Dios hay un descanso diferente. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que entraba en su reposo también ha reposado en sus obras como Dios de las suyas. ¿Cuál es el reposo del Señor? En hebreo lo enseña. Y en Hebreos capítulo 4 se va a hablar del gran sumo sacerdote. Los hermanos que van a ir a Málaga este fin de semana, vamos a orar por ellos. El hermano que lleva la palabra va a hablar de Hebreos 4, de 4 del 9, bueno, todo el contexto de Hebreos, porque en Hebreos 4 habla del gran sumo sacerdote. Estuvimos hablando con él esta mañana y él pidiéndome algunas indicaciones, él ya organizando el pensamiento de qué es lo que va a compartir, qué tan necesario, importante es nuestro gran sumo sacerdote. Entonces, el día de reposo para Israel es un mandamiento externo, pero también señala hacia un reposo más profundo y espiritual que se encuentra en el Señor para nosotros. Ahora, hay unas diferencias. ¿Cuál es el día de reposo, hermanos? ¿El sábado o el domingo? Ahora, ¿cuál es el nuevo día de descanso o día del Señor? ¿No? Porque algunos han querido volver a guardar un día. ¿Qué pasaría si decidiéramos guardar el sábado como día de descanso? ¿Sería malo? ¿Sería correcto? No tiene nada que ver, hermanos. Por eso Pablo decía en Romanos, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Está en Romanos capítulo 14, versículo 5 y versículo 6. No importa el día que guardemos, es para el Señor. Pero la iglesia en Cristo, como honra al día, se le llama el día del Señor, ¿no? Nosotros celebramos, tenemos celebraciones como una manera de dar testimonio de la fe. Por ejemplo, se celebra el nacimiento del Señor. Algunos no celebran el nacimiento del Señor, la Navidad. Está bien, no hay motivo de juicio por eso. Pero la iglesia cristiana por lo general toma esto como una excusa, llamémoslo así, o una razón para compartir comunión, fe y dar testimonio, aprovechando el día en la historia en la cual el Señor nació. No fue en diciembre, una vez para algunos que no saben, fue antecitos de octubre, noviembre, finales, en el tiempo del otoño, antes de comenzar el invierno, porque en diciembre en Israel es invierno, cae nieve, hay mucho frío. Por eso no es en diciembre el día en que el Señor nació, pero sí un día en que el Señor nació. También celebramos como anticipación de la cruz la cena del Señor. También celebramos el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor, hermano? Según la Biblia. ¿Cuál es el día del Señor, según la Biblia? El día en que el Señor resucitó. Por eso se le llama el día del Señor y es el domingo. Y la iglesia comienza, nadie le dijo, ¿quién guió a la iglesia? El Espíritu Santo. Y la iglesia, los primeros creyentes y los apóstoles nunca dieron una enseñanza contra esto. Lo siguieron. Cada primer día de la semana la iglesia se reunía, ¿no? Entonces, hay una conexión entre el día de reposo y el domingo, pero todo radica, el primer día de la semana está enfocado en recordar o radica en la resurrección de Cristo, ¿no? Ocurrida un domingo. ¿En qué momento resucitó el Señor? Al finalizar el sábado. Es posible, no lo sabemos. El caso es que la escritura dice que cuando María o las mujeres fueron a la tumba ¿cómo estaba? Vacía. Y ellas tienen una visión de un ángel a que confunden al hortelano, que era ¿quién? Jesús. Y él ya había resucitado. ¿Y se acuerdan que María lo fue a abrazar y qué le hizo? ¿Qué le dijo Jesús? No me toques, ¿no? Porque aún no he subido al Padre, ¿cierto? Sí lo dijo, ¿se acuerdan? Está en los evangelios. No he subido a mi Padre, pero subiré y volveré. Oiga, ¿ya qué subió el Señor? ¿A qué tenía que ir donde el Padre? Bueno, la escritura lo dice en Efesios más adelante. ¿A qué fue el Señor? A cumplir una labor
a entregarle al Padre algo, subiéndolo alto, llevó cautiva la cautividad y después viene aquí nuevamente a encontrarse con sus discípulos para darles esperanza de su pronta venida o regreso. Por eso él les dice, esperen aquí. Cuando 49 días después de este día de la resurrección, los discípulos estaban ¿dónde? Descansando en locha, ¿no? Jugando fútbol, otras viendo partidos, otros haciendo actividades en paseos. No, estaban en el aposento alto, ¿qué? ¿Haciendo qué? Orando. Ahí reunidos estaban orando, que fue cuando el Espíritu Santo llegó en Pentecostés. Porque, hermanos, la resurrección, de a partir de ahí se divide la historia nuestra. Es el evento más importante en la historia de la humanidad, ¿no? Demuestra que victoria sobre el pecado, también demuestra victoria sobre la muerte, también demuestra la satisfacción divina por el sacrificio de Jesús, ¿no? Como Pablo decía en 1 Corintios, si la resurrección no hubiese sido realizada o hecha, pobre de nosotros, estamos reuniéndonos en vano. Hermanos, celebramos un día en el que recordamos la resurrección del Señor. Y así se vuelve este día, primer día de la semana, para no confundir con aquellos que quieren decir que es el sábado, no importa, si lo quieren hacer, háganlo. Nosotros no lo hacemos porque seguimos lo que la Escritura dice y no por eso vemos mal a los que quieren guardar el sábado y compartir la cena el sábado. Eso no tiene nada que ver. El calendario juliano, porque por muchos años se siguió un calendario lunar, en tiempo años 350 más o menos después de Cristo, un emperador cambió el calendario y lo volvió, o sea, empezaron a contar los días a partir de los ciclos solares, antes eran los ciclos lunares, y a partir de los ciclos solares organizó un día de semana. Los romanos, buenos paganos, organizaron el lunes para honrar ¿a quién? A la luna, el martes para honrar al rey de la guerra, al dios de la guerra, que era Martes, martes, el miércoles para honrar a Mercurio, al dios mensajero, el jueves para honrar a Júpiter, el viernes para honrar a Venus, el sábado era una fiesta, era un lugar para honrar a Saturno, donde se hacían bacanales, fiestas y orgías, y el domingo, ellos lo llamaban el día del sol domingo o domingo, el día del sol. Por eso se organizaron semanas. En realidad, en el calendario de los cristianos no debe haber ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado, porque no sabemos, eso fue algo que se organizó después para darle un sentido a, como decir, a las fechas. Pero cualquier día que guardemos, hermanos, si es para el Señor lo hacemos. Solo que los creyentes lo tomaron el domingo, ya se llama después el domingo, el siguiente día después del sábado, pero en realidad se tomaba a partir de qué momento, de la Pascua. Hay que entender en qué momento fue la Pascua, ¿sí? Es en abril, y más adelante hay unas fechas que hay que recordar. Pero eso no tiene nada que ver con el tema, sino que, hermanos, es necesario y es bueno tener un día para el descanso, que para nosotros, a los creyentes, es el día domingo o el día del Señor. ¿Qué hacían los discípulos ahí después de la Pascua? No, en Hechos capítulo 2, nadie les enseñó, hermanos. ¿Y ellos qué hacían? Guardaban el sábado, pero al siguiente día, ¿dónde iban? Al templo, y se compartían la doctrina de los apóstoles, compartían el partimiento del pan, la comunión y las oraciones. Eso es parte de ser iglesia. Entonces, eso fue una característica de los primeros cristianos o los primeros creyentes. Por eso, hermanos, nos debemos reunir aparte. El domingo es un día de descanso. Y en realidad es el día donde toda la iglesia se ve. Ojalá pudiéramos vernos más seguido los jueves, más lleno aquí, pero bien, los que estamos somos y los que están allí en Zoom también. Pero hermanos, cada momento que podamos aprovechar para estar en comunión perfecta, lo vamos a hacer. Por eso el domingo en cierta forma es como el día más concurrido en nuestra fe, pero no debería ser así, ¿no? Todos los días deben ser igualmente de importantes. Entonces, Pablo, ya leí el verso, está en Romanos capítulo 14, 5, 6, habla la diferencia, ¿no? Que no podemos juzgar a nadie. Si guarda el sábado, es para el Señor, hágalo muy bien. Lo importante, hermanos, es que honremos al Señor y recordemos de él. En Mateo capítulo 15, el Señor habla y hace una advertencia contra el legalismo, ¿no? Él cita a Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón, lo voy a leer realmente, lo dije en memoria, pero dice: este pueblo se acerca a mí con su boca, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, su temor es solo un mandamiento de hombre. Hermanos, no debemos reunirnos en el primer día o en el día anterior, en cualquier día como iglesia, para recordar al Señor, para honrarle
como una manera religiosa, como una forma de cumplir un mandamiento religioso que me obliga, ¿no? Hoy es domingo, hay que ir al culto, como mi papá hacía. Hoy es domingo, hay que ir a misa y nos llevaba a la misa de 6, era la que le gustaba él ir cuando era antes católico, apostólico y romano. Entonces, hermanos, nosotros no debemos ir como incluso al culto evangélico, a veces venimos como un ritual. Debemos ir, hermanos, con un corazón. Dice el Señor que Él busca verdaderos adoradores. Por eso Él quiso llevar a sus discípulos al otro lado para que descansaran y en realidad pudiesen sensibilizar su corazón para ser verdaderos adoradores. Por eso cuando regresan, la multitud ya estaba esperando, de ellos ya los reconocieron, ahí están los discípulos de Jesús. Si están los discípulos de Jesús, está Jesús. Y la multitud era tan grande, es cuando el Señor dice que tiene compasión de ellos. Dos características de Cristo que debemos mostrar, el descanso espiritual y la compasión, ¿no? Qué necesario es el descanso espiritual, amados hermanos. Recuerden, los discípulos volvieron de una correría larga, muy extensa, varios días. Era necesario un descanso, sí o sí. Entonces, nuestra vida como creyentes en estos últimos minuticos es una constante de entrar en la presencia de Dios, ¿no? Desde la presencia de la vida cotidiana, ¿no? O del ministerio, o salir de la presencia de Dios a la presencia de quienes servimos. ¿Sí entienden el orden? Salir de nuestra rutina del día, ¿verdad? Ir al Señor y después regresar a nuestro servicio local o a nuestro servicio, a nuestro ministerio, ¿no? Es bíblico y está en la palabra este ritmo de descanso, trabajo, descanso, trabajo. Y no podemos trabajar bien a menos que tengamos tiempo de descanso, como aquel que no duerme en sus tiempos correctos, ¿no? Tarde que temprano se quema, o tarde que temprano usted viene a dormir a la iglesia. Yo era uno, yo me acuerdo, yo trabajaba días de los sábados, cuando tenía el taxi recién comprado, eran 24 horas, me arrancaba el sábado a las 6 de la mañana, 5 de la mañana y paraba el domingo a las 5 de la mañana sin descansar. ¿Y qué llegaba yo a hacer a la iglesia? Habíamos ahí a media cuadra de la iglesia, yo llegaba a la última banca, ¿y qué hace el hermano? Era un hermano de oración, el hermano Carlos, solo llegaba a dormir. Claro, toda la noche trabajaba, era mi esposa la que a punta de codazos y pellizcos me mantenía más o menos así con los ojitos, así como veo algunos hoy, así como apañados. Y yo dije, bueno, es parte del cansancio, esa sería la excusa, ¿no? Pero no, hermano, tenemos que ser muy temerosos en ese aspecto y en ese entonces, pues yo no era mucha cosa y tampoco lo soy ahora, hermano, con todo respeto. Pero con el tiempo el Señor me fue trayendo más conciencia de mi responsabilidad y temor al Señor cuando estoy delante de Él. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de la falta del descanso? Puede haber fatiga física y la fatiga espiritual. Tengo un verso en Mateo capítulo 26, vamos a ver, Mateo 26, 41, vamos a ver por qué lo tengo acá, pero no lo anoté, se me olvidó. Mateo 26, 41, dice el Señor, ok, Mateo 26, 41, sí, cuando él estuvo en Getsemaní, no lo he anotado y me corre, dice, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu de la verdad está dispuesto, pues la carne es débil. Entonces nuestra carne es débil, necesita también descanso. Debemos buscar el enfoque del Señor, debemos enfocarnos en el Señor, hermanos. En Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, el Señor menciona lo mismo, quiere decir Lucas 10, versículo 38 al 42. La visita a Marta y María, ¿se acuerdan la historia, no? Una afanada como hormiguita y la otra atenta a las palabras del Señor. ¿Cuál de las dos era mejor? ¿La afanada o la que estaba atenta al Señor? Yo creo que ambas eran iguales, solo que la una tuvo que aprender, ¿no? Había una que ya había aprendido y hermanos, a nosotros nos toca aprender eso, estar a los pies del Señor y dejar nuestros afanes, descansar en el Señor. Yo sé que para algunos no es fácil descansar en nuestra, yo soy un hombre que trabaja el día, yo debo sí o sí aprender a descansar en el Señor en mi fe, porque Él es el que provee. Yo ya no peleo con Dios. La palabra de Dios me dice, que Él ya conoce mi necesidad. Señor, tengo que hacer esto, tengo que pagar esto. Usted verá. Sí, palabras con todo respeto, Señor, usted verá. Desde que yo ande correctamente, el Señor me respalda. Yo lo he visto. Cuando no ando correctamente, el Señor no va a respaldar en cierta forma. Pero el Señor sí nos llama a que confiemos en Él, ¿no? El llamado al descanso. Por eso el Señor dice, venid vosotros. Hay disposición de parte del Señor, hermano, porque Él tiene cuidado y comprensión de nosotros. Él rompe la rutina.
vengan a un lugar desierto. Vamos a un lugar donde nadie nos estorbe, nadie nos distraiga. Vamos, aparte, quiere decir separadamente, ese es el término, ¿no? Hermanos, a veces hay que cortar la rutina, ¿no? Tenemos rutinas ya preestablecidas, hay que cortarlas para poder dar un descanso en lo físico, pero también hay un descanso espiritual. ¿Por qué? Porque se recargan energías, también porque hay una conexión sana con el Señor y también porque evita el desgaste y el agotamiento emocional. ¿Qué dice el Señor? Miren, en Marcos, dice, venid descansad, ¿cómo? ¿Qué dice en Marcos? Descansad un poco. Hermanos, en el ministerio no hay un descanso del todo. El Señor dice, descansen un poco, pero el trabajo sigue. No podemos relajarnos, hermanos, porque el trabajo de la iglesia y cada de nosotros en la iglesia es constante. Descanso físico, descanso espiritual. Y acompañado siempre del Señor, vamos a ir al descanso en donde dice, a un lugar desierto. En el lugar desierto donde encontramos nosotros más nuestros oídos atentos para alejarnos de las distracciones. ¿Desierto qué quiere decir? Donde estemos solos en cierta manera, donde tengamos oportunidad de no ser interrumpidos, de reconectarnos con el Señor de una manera espiritual, renovar nuestras fuerzas y orar. La oración es importantísima. Vamos a terminar acá, mis amados hermanos, pero les quiero animar, o nos animemos, yo también me incluyo ahí, a la obediencia del Señor. El Señor dice, paren. Él dice en el Salmo, ¿no? Esperen en mí, ¿no? Esperen un poco, descansen y miren qué tan poderosos son. Hermanos, a veces debemos descansar, sí. Parar, dejar que el Señor haga su obra. Estamos valorando su presencia. Cuando estamos aquí, por ejemplo, en el tiempo de oración, estamos valorando su presencia o ya tenemos en nuestra mente el estilo de oración que vamos a desarrollar más tarde. Porque muchas veces nosotros oramos de una manera mecánica, ¿no? Ya ritual, ¿no? Tenemos ya, bueno, hay un modelo de oración, Mateo habla, ¿no? El Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les enseña la oración del Padre Nuestro, pero la oración del Padre Nuestro es un esquema de oración, no una manera, un modelo para estar repitiendo, ¿no? Como dice el Señor más adelante, ustedes piensan que por su palabrería serán oídos, no se equivoquen. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a tener un corazón, permitir que nuestro corazón sea tan sensible que podamos hablar al Señor de una manera tan personal, hermanos, dejando en nuestra mente convencionalismos o esquemas de oración previamente determinados, ¿no? Seguimos el modelo del sermón de la oración del Padre Nuestro, pero no reemplaza una oración sincera, personal, profunda con el Señor. Mis amados hermanos, tengamos en cuenta esta enseñanza de Marcos, donde el Señor nos dice, vea, paren, vamos a descansar. Entonces aprovechemos esto y vamos a ver los efectos en nuestra vida y en nuestra función de iglesia. Vamos a terminar con una palabra de oración, mis amados hermanos, para que podamos entonces terminar ahora el estudio y pasar a la oración. Padre Celestial, Señor, damos gracias por este momento, Señor. Te ruego, amado Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, que ha llegado a nuestras vidas, permanezca allí en nuestros corazones y nos lleve, Señor, de una manera real, una manera madura y una manera, Señor, práctica, poder descansar, Señor, aprendiendo de ti, Señor, en tu mansedumbre y en tu humildad, para hallar descanso para nuestras almas. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús, que nos enseñes, nos ayudes a reposar más en ti, porque la obra ya fue hecha por Cristo Jesús y nosotros en su nombre hacemos estas cosas. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.